Shalom, dando toda gloria, honra y alabanza a Yahweh, Ba'ashem Yahushua, Ba'ashem Rahakodash, doble honores a nuestros apóstoles en la gran pega molino y saludos a ustedes, hermanos sinceros. Bien breve el nombre del Padre, cual el mundo llama a Dios, su nombre es Yahweh, en el hebreo antiguo, paleo, que la lengua pura, y el nombre de su Hijo, nuestro Señor, cual el mundo llama Jesús, su nombre es Yahushua, cual nombre significa el Salvador. Y el nombre del Padre, cual es Yahweh, su nombre significa Él es o Él existe. Ahora la razón por qué empecé con explicando los nombres del Padre y del Hijo es porque pues en estos últimos de los últimos días es absolutamente necesario recordarnos continuamente de la importancia del entender y clamar a los nombres, al Padre en nombre de su Hijo, para que tengamos chance de recibir misericordia, perdón de pecados, protección, aumento en la fe, en el espíritu, y para tener chance de ser salvos, en estos últimos de los últimos días, man. Ahora que todo se está amplificando, en este nuevo año, Dios mediante sea el último año, pero sabiendo que todo se está amplificando, acelerando, sincronizando y empeorándose, es necesario darle al Señor su gloria, su alabanza, su honra, en el temor y amor que tenemos por Él, y continuamente correr hacia su nombre, man. Entonces porque como estamos viendo, man, al principio de este nuevo año, man, el Señor no está jugando juegos y está mostrando que no está jugando juegos por medio de juzgar gravemente a individuos que, por un tiempo se estuvieron burlando del nombre del Señor, man. Acabamos de ver el juicio de un individuo, el Señor lo quitó de este mundo de una manera bien terrible, que estuvo diciendo que ni creía en el Hijo del Padre y que estaba desviando su congregación de esa manera. Y ahorita estamos viendo el Señor trayendo juicios sobre Nathaniel de IUIC. Está bien enfermo ya por un tiempo, pero por no arrepentirse de la continua burla y contradicción contra los nombres de Yahweh y Yahushua. Lo que estamos viendo es este individuo no siendo sanado, porque últimamente sanación viene por el Señor y no por los médicos, man. Aunque sí, con una dieta balanceada y el uso de hierbas, junto con fe y oración al Señor en su nombre, tenemos sanamiento. Eso no es lo que este individuo ha estado haciendo, man. Pero vamos a comenzar aquí en Proverbios 18 y 10. Torre fuerte es el nombre del Señor, Yahweh, Ba'ashem Yahushua, man. Cuando vemos la palabra Señor en letra grande, la palabra ahí en hebreo es Yahweh, el nombre del Padre. Y sabemos que tenemos acceso para atrás al Padre por medio de su Hijo, nuestro Señor Yahushua. Dice, torre fuerte es el nombre del Señor, Yahweh Ba'ashem Yahushua, a ella corre el justo y se salva. Entonces, en nuestras tribulaciones, en nuestras aflicciones, en nuestro sufrimiento, en nuestras peticiones al Señor, siempre corremos al nombre del Señor, man. Por cualquier cosa que necesitemos, durante prueba y en cualquier instante, en nuestras oraciones y en nuestras dificultades y por cualquier cosa, man. El Señor es la torre fuerte, man. No hay un límite de usos del nombre
que podemos usar, man. No hay un límite de veces que podemos correr hacia esos nombres, man, para recibir protección, para recibir misericordia, para recibir perdón, para recibir nuestras peticiones, nuestras necesidades en este mundo, man, en estos días. Que entonces es una cosa sabia tener esto en mente, y no para continuamente clamar a los nombres del Señor, man, y para que continuemos a entender que es la más importante cosa que hemos recibido, man. El nombre del Padre y de su Hijo, y el entender de su palabra, man, de su profecía, y el recibir del Espíritu Santo, para mantenernos en la palabra, para mantenernos en buena conducta, en humildad y en el temor del Señor. No como muchos individuos en estos últimos días, man, totalmente en su orgullo y en su falta de temor del Señor, hablando y empeorándose en sus doctrinas falsas, man. Okay. Estamos en Salmo 124 y 8, man. Dice, nuestra ayuda está en el nombre del Señor, Jehová Shem Yahushai, que hizo los cielos y la tierra. Yeah, man. El Padre, por medio de su Hijo, hizo todo lo que vemos. Nos hizo a nosotros, nuestros espíritus, nuestros cuerpos, nuestras mentes, la tierra, los mares, los planetas, las estrellas, la luna, el sol, todo, man. Lo hizo todo. Entonces, hey, tal poder que tenemos, man, es más de capaz de ayudarnos en cualquier cosa que necesitemos, con solo mantenernos humildes y pacientes para recibir la ayuda de acuerdo al propósito del Señor, man. Nuestra ayuda está en el nombre de Jehová Shem Yahushai, que hizo los cielos y la tierra, y esto nos debería de aumentar nuestra fe y confianza en el Señor, que el poder que está a nuestro lado es el único poder. Él es el uno sobre todo, man. Y para tener una mente de no querer clamar a su nombre, man, es algo bien temeroso, verdaderamente. Que un individuo sea tan orgulloso, tan, damn, man, ni puedo pensar de la palabra, man, pero ser tan contra el uso de los nombres del Señor, man. Para estos individuos, man, los nombres del Señor son como una cosa asquerosa en sus oídos, man. Shit. Qué terrible es eso, man. Estar de tal pensamiento, man, de tal mentalidad. Pero últimamente, como leemos, solo la elección lo ha obtenido y los demás fueron cegados, man. Solo la elección han obtenido el 100%, la 100% de verdad, combinada con los nombres del Señor y el espíritu correcto según conducta y humildad y temor del Señor, man, para que tengan chance de ser salvos. Porque no todos que claman al Señor van a ser salvos, como leemos, man. Próxima escritura, Malaquías 4. Voy a empezar en 1. Voy a leer hasta versículo 3. Dice, porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Man. En estos de los últimos días nos estamos acelerando hacia este día terrible del juicio del Señor sobre la tierra, empezando con y especialmente América, man, Babilonia la Grande. Okay. Dice, y el día que vendrá los quemará, ha dicho Yahweh, Pashem de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Y incluso con los edomitas, con las otras naciones, con 2/3 de nuestra nación, que van a quemar en Babilonia, cuando peguen esos misiles nucleares, el lago de fuego, en el clima de la Tercera Guerra Mundial. Incluso ahí van a haber muchos que claman ser israelitas, ¿no? ¿Ya? Una porción de los 2/3 van a ser israelitas que saben que son israelitas, pero que no estuvieron en el espíritu correcto, man. No creyendo en el nombre del Padre y de su Hijo, no creyendo en el Hijo,
¿ok? Solo creyendo en el Padre, no creyendo en la enteridad de las Escrituras, solo el Antiguo Testamento, o los que desvían a las ovejas con sus doctrinas falsas, o que solo hacen el trabajo por ganancia y dinero, y otros que se han vendido a Esau Edom, que se han aliado con Esau Edom, con contratos, y el 5-1, varios grupos israelitas, man, individuos que se llaman ser israelitas, van a caer víctimas a este juicio, man, de quemar como estopa con los edomitas y los sodomitas, man, en Babilonia la Grande. Fucking juicio terrible, man. Okay. Por esta razón es necesario temar al nombre del Señor, juntarnos y clamar y pedir por perdón, man. Dice: más para vosotros que temáis mi nombre, el sol de justicia nacerá con curación en sus alas. Yeah, man. Por temar al Señor, por temarlo a Él, en su nombre verdadero. Okay. El Señor nos guardará y nos curará de todo alimento. Okay. Y últimamente nos salvará y nos dará esos nuevos cuerpos perfectos, man. Dice: y saldréis y creceréis como becerros del establo, y hollaréis a los impíos, porque serán ceniza debajo de las plantas de vuestros pies el día que yo haga esto, ha dicho Yahweh Baal Shem Yahshua de los ejércitos. Ya, man, entonces, vamos, si somos parte de la elección, man, vamos a recibir el privilegio de ser los primeros cuales vamos a, bajo nuestro Señor Yahweh, a ejecutar juicios sobre los elitas de Esau Edom y las otras naciones, man. Okay, bajo nuestro Señor, encadenando estos diablos, y ponerlos a la obra en el reino de ser esclavos, y empezar de limpiar el planeta del desmadre que han hecho, y el empezar con la construcción de nuestro reino, man. Proverbios 34. Para los que dicen que el Hijo del Padre no está en el Antiguo Testamento, dice Proverbios 34: ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién recogió el viento en sus puños? ¿Quién ató las aguas en su manto? ¿Quién estableció todos los términos de la tierra? Aunque la respuesta de todo esto es el Señor, man. El Señor por medio de su Hijo. Okay. ¿Cuál es su nombre? Yahweh. ¿Y cuál es el nombre de su Hijo? Si puedes decirlo. Yahweh Shai, man. El Padre es Yahweh. Yahweh es su nombre. ¿Cuál nombre significa Él existe? Okay. Y el nombre de su Hijo es Yahweh Shai. Es así de plano, man. Yahweh Shai, el mismo Yahweh Shai, el mismo Mesías, cual fue predicado para venir desde Génesis, man. Todos los profetas profetizaron de la venida de Yahweh Shai, man, incluso Moisés. Okay. Su nombre es Yahweh Shai. Okay. Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ese nombre es Yahweh Shai, nuestro mediador. Okay. Por medio de Él y su sacrificio, por medio de Él y en clamar a su nombre y en pedir perdón al Padre por medio de su Hijo en su nombre, Yahweh Shai, tenemos acceso para atrás al Padre, man. Tenemos salvación, redención. Ok, plano, man. No hay ningún otro nombre. No podemos ir directamente al Padre, man. Yahweh Shai es nuestro mediador. Ok. ¿Será que leer eso? Que leer eso bien breve. 1 Timoteo 2:5. Ok, vamos a leer directamente al punto. Dice: porque hay un solo Dios, Yahweh,
y un solo mediador. Ok, porque hay solo uno sobre todos, solo un Padre Celestial. Su nombre es Yahweh. Ok, y Él tiene su Hijo, que igualmente es un Dios, pero no es el Dios sobre todo. Ok, sobre Yahushua es Yahweh. Sobre Yahweh es nadie. No hay nadie sobre Yahweh. Pero solo sobre Yahushua, su padre Yahweh, man. Solo, y están de acuerdo, están de la misma mente. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Yahushua Mashiach, el hombre. Yahushua el ungido. Okay, el Hijo de Dios. Nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro mediador. Digno de ser adorado, man. Okay. Ahora para concluir, Apocalipsis 14. Okay, oh no, esta la voy a leer de la Reina Valera, porque en el inglés, en el King James, no está totalmente en punto. Okay. Apocalipsis 14:1. Después miré, y he aquí el Cordero, Yahushua, estaba en pie sobre el monte de Sión, que es sobre la nación de Israel, y con él 144,000, okay, la elección de la nación de Israel, que tenían el nombre de él, okay, del Cordero de Yahushua, y el de su padre Yahweh escritos en la frente, en la mente, en el espíritu. Esta es parte de la marca que leemos en Ezequiel 9 y 4. Una marca espiritual de exención, man, el Tawá. Y le dijo: Yahweh, pasa por el medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Yeah, man. Entonces fuimos programados y se nos fue puesta una semilla dentro de nuestras mentes, dentro de nuestros espíritus, man, para que crezca, y en el tiempo apropiado, por medio de la activación del espíritu dado por el Señor, nos levantemos a la verdad en estos últimos días, en el arrepentimiento de pecados en nombre de Yahushua, okay, para poder cumplir el propósito del Señor en salir a las calles y profetizar, ¿no? Okay. Ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella, ¿no? Entonces, esta es parte de los nombres del Padre y de su Hijo son parte de esa marca, ¿no? De esa marca de exención, que es lo que significa esa palabra marca en hebreo, ¿no? Thawa, marca de exención. Ok. Ahora vamos a regresar. Dice: después mira, y aquí el Cordero, Yahushua, estaba en pie sobre el monte de Sión, la nación de Israel, y con el 144,000 la elección, que tenían el nombre de él, de Yahushua, y de su padre Yahweh escrito en la frente. Bien y plano, man, bien y plano. Pero solo la elección la ha obtenido y los demás fueron cegados. Okay. Solo la elección han obtenido el nombre del Padre y de su Hijo, y okay, el 100% verdad según la escritura y las profecías, man. El testimonio de Yahushua, cuál es el espíritu de profecía, en orden para ser salvos, man. Combinado todo esto con un espíritu apropiado, man, recto, okay, temerosos del Señor, humildes, okay, y pues continuando a clamar a los nombres del Señor y corriendo hacia Él, nuestra torre fuerte, tenemos la chance de poder aguantar en estos últimos días, aumentando en fuerza, en fe, okay, en humildad, en orden para ser salvos, man. Okay. De nuevo, dando toda gloria, honra y alabanza a Yahweh Bashem Yahushai, okay, Bashem HaKodash, los honores a los apóstoles en la gran Pedro Molino, y saludos a ustedes, hermanos sinceros. Shalom.